lo tenemos en cuenta porque es algo que podemos manejar a la cabecera del enfermo. Y allí tienen más o menos las concentraciones, ¿no? O sea que si yo, por ejemplo, tengo un paciente con una sonda nasogástrica que me elimina 1000 centímetros cúbicos en 24 horas, siempre los cálculos se hacen en 24 horas, quiere decir que va a perder ahí 100.000 equivalentes de sodio, 90.000 equivalentes de cloro, 6.000 equivalentes de potasio, ¿ya? Más o menos los electrolitos principales. Que estas son pérdidas extraordinarias, ¿no? Si estas pérdidas extraordinarias las sumo a las ordinarias, ¿no? Las pérdidas ordinarias, que son las que comúnmente nosotros vamos a tener, son lo que yo repongo para la pérdida ordinaria, prácticamente son las necesidades que yo tengo de agua y electrolitos, ¿no? Porque si yo elimino 200.000 equivalentes de sodio, tengo que darle a mi organismo 200. Si yo elimino 3 litros de agua, tengo que darle a mi organismo 3 litros de agua en 24 horas, ¿no? O sea, son las pérdidas, son las necesidades, ¿no? ¿Y cuáles son las pérdidas ordinarias? Les dije, evaporación y perspiración, que se pierde fundamentalmente agua. Segundo, ¿por dónde pierde? Por el riñón, 1,5 litros como promedio en 24 horas, 1,5 litros promedio, ¿ya? ¿Por dónde más pierden? Ya menos cantidad, agua y electrolitos, por las heces, que son solo 200 centímetros cúbicos en 24 horas. O sea, si yo sumo 1000 de pérdidas por evaporación y perspiración, más 1500 de pérdidas por orina, más 200, 2700. Por eso nosotros decimos de que aproximadamente las necesidades que tenemos de agua son de 2.500 a 3.000 centímetros cúbicos en 24 horas. 2.500 a 3.000 centímetros cúbicos, ¿correcto? Nosotros podemos ver aproximados fácil, no hay problema. Además, si nosotros le damos un poco más al paciente de agua o electrolitos y no los necesita, ¿qué pasa con lo que no necesita? Lo elimina. ¿Y por dónde lo elimina? Por la orina fundamentalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un paciente que tiene una insuficiencia renal? Ahí sí tienen que hacer ustedes los controles mucho más estrictos en un insuficiente renal. Y además tener en cuenta que tienen que descontar ustedes al agua que ponen, el agua que se produce en el organismo por el metabolismo celular. Entonces, en el ciclo de Krebs ustedes han visto, ¿no? CO2 y agua como producción. Entonces nosotros producimos agua de nuestro propio, que es el agua producto de nuestro metabolismo. A esa hay que descontarle los renales, porque ahí no podemos poner más de lo que realmente, si no lo van a hiperhidratar. A los pacientes renales hay que manejarlos en una forma especial, ¿no? Entonces son 300 a 400 centímetros cúbicos que se producen de agua, ¿no?, por el metabolismo celular. 300 a 400 centímetros cúbicos, ¿ok? ¿Está claro el asunto? Sí. Esas son las pérdidas ordinarias, ¿ya? Pero si yo tengo, ¿cuánto de agua por pérdida ordinaria? 2.700 centímetros cúbicos. Y si estoy eliminando 1.000 acá o 1.500, y estoy eliminando acá 1.000, y acá le sumo el todo. Entonces, las pérdidas ordinarias más las pérdidas extraordinarias nos van a dar el total. Hay otras, estas son por tubo digestivo, pero hay otras pérdidas ordinarias. El paciente quemado, por ejemplo, que es difícil a veces, ¿no? Hay que estar viendo los signos de esto, pero ya con determinada cantidad de área quemada nosotros tenemos un promedio de lo que va a perder de líquidos, o sea, hay que controlarlos especialmente, ¿no? Entonces hay diferentes formas de cómo se pierde el líquido. ¿Cómo se pierde el líquido, por ejemplo, en un paciente que tiene una diabetes insípida? ¿Qué tienen que controlar? Todo el líquido que se pierde por la orina, ¿no?
Es una forma, por ejemplo, de perder líquido y electrolitos, ¿no? Líquido y electrolitos. Bien. Entonces, más o menos, a la cabecera del enfermo, ustedes pueden hacer estos cálculos. Bueno, estos son más de concentraciones, ¿no? Como pérdida de agua por diferentes causas. Concentración de líquidos también, si quieren saber un poco más lo que pasa en el líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Las concentraciones correspondientes: sodio, cloro, potasio. En jugo gástrico, un poco que varía, ¿no? Entonces aquí depende de un estudio, por ejemplo, una tesis, que no es fácil hacerlo, sería, por ejemplo, estudiar en 100 pacientes, pongámoslo, en 100 pacientes estas concentraciones, pero en pacientes nuestros, ¿no? Gente nuestra, estas concentraciones, promedio, pero lo podría hacer, no es fácil, porque tendrían que tener, por ejemplo, 100 pacientes con sonda nasogástrica permanentemente para ver cuánto eliminan, ¿no? Y sacar de promedios especialmente los pacientes que están enfermos, porque a uno que le pongan una sonda especialmente para ver cuánto elimina de jugo gástrico, ¿ustedes aceptarían? No. Ninguno aceptaría, pues, ¿no? Entonces hay que buscar maneras, ¿no? Entonces no es fácil sacar estos promedios, no es fácil. Por eso es que a uno le sale un poco más, a otros un poco menos, pero ya nos sirven de referencia más o menos, ¿no? Para tener una idea. Por ejemplo, en este caso, sodio, jugo gástrico 60, potasio 9, ¿no? Cloro 84, o sea, ya nos sirve. En la primera lámina, el potasio en saliva creo que está desfasado. Esta es la verdadera concentración de potasio en saliva. De sodio, potasio y cloro. Más cerca a la realidad. Y allí ven bilis, por ejemplo, porque la tenía creo la anterior también, las concentraciones que ya les sirve para hacer cálculos. Ya, estos son la composición corporal, ¿no? En el hombre y en la mujer, más o menos lo que estaría indicando, ¿no? De cloro, etc. Esto sería nuestro capital prácticamente, ¿no? Por pulmonar y cutánea, estas son las pérdidas ordinarias que les hablaba, ¿no? Y estas son las concentraciones. O sea que, por ejemplo, en el paciente, en la persona normal, ¿no? Que elimina como promedio 200 centímetros cúbicos de agua en 24 horas por día digestivo, la concentración de sodio, potasio, ustedes saben que el tubo digestivo, mientras progresa, aumenta la concentración. Por eso es que las diarreas en los niños, sobre todo, se pueden morir por deshidratación y por alteración hidroelectrolítica, ¿no? Si no se les trata rápidamente. Y sobre todo por la pérdida de potasio, porque cuando hay pérdida abundante de heces, de diarrea, entonces por ahí se pierde gran cantidad de potasio. Y un niño se puede morir por el potasio. Por eso ustedes se acuerdan de las bolsas salvadoras, que son las bolsitas que tienen sodio, cloro y potasio. Entonces a las madres antes ya se les, sobre todo con los jóvenes que demoran en traer a sus hijos al hospital, ¿no? Ya les están diciendo, denles su disuelvan el tanto de agua y denles de tomar, ¿no? Porque así mantienen su cantidad por lo menos de líquidos electrolitos hasta que lo vean en el hospital. Entonces son concentraciones. Ya los requerimientos basales, más o menos, pero los requerimientos fundamentalmente, por ejemplo, ¿cuántos necesitamos nosotros? 40
Agua, 35 a 55 mililitros por kilo de peso al día. Pongámosle que sean 40 mililitros. En una persona de 70 kilos, 40 por 70, ¿cuánto le sale? ¿Ah? Que son basales, pero el requerimiento es un poquito más alto. Eso es lo mínimo, lo basal, que son requerimientos basales. Entonces, en los hospitales ustedes tienen que saber también las concentraciones, ¿no? Las concentraciones para dar los endovenosos. Entonces yo les voy a dar aquí un cuadrito, ¿no? Para que ustedes lo revisen en los hospitales, ¿no? Pero que hagan el juego. Por ejemplo, miren, cloruro de sodio, pongamos el calio, y ustedes han visto calio para poner potasio, ¿no es cierto? ¿Cómo viene el calio? Viene en ampollas de 10 centímetros cúbicos de agua a una concentración de cloruro de potasio del 20%. Entonces, con esto, ustedes me pueden sacar cuántos gramos, primero, cuántos miligramos, no sé, o cuántos gramos hay de cloruro de cloro y de potasio, y cuántos mil equivalentes hay de cloro y de potasio. Quizás, si tenemos tiempo, vamos a hacer una práctica con ustedes, ¿ya? Bien, y este es el suero fisiológico. Miren, el suero fisiológico, el sodio, ¿no? Tiene 154 mil equivalentes de sodio, ¿no? Y 154 más o menos mil equivalentes de cloro. Ustedes ven que la cantidad es la misma, porque 1000 equivalentes tienen que estar equilibrados eléctricamente. O sea, es diferente el peso de los 1000 equivalentes, ¿no? Si suman esto, ¿cuánto les da? 308, cerca a la osmolaridad del plasma. Por eso se llama suero fisiológico. Bueno, simplemente vamos a pasar esto rápido, ¿no? Porque son las concentraciones en las que uno puede, si pierdes 5 a 10% del agua total que tú tienes, estás con una deshidratación moderada. Pero si pierdes más del 20%, ya es una deshidratación grave, ¿no? Para saber los porcentajes, o más o menos de las pérdidas, ¿no es cierto? Ya depende de esto, por ejemplo, de los litros que uno va perdiendo. ¿Ya? Entonces eso nos da una orientación más o menos a la gravedad del proceso. ¿Ya? Hallazgos y desórdenes, esto les dejo para que ustedes revisen. ¿Ya? Pues la forma, estos son relacionadas con los desórdenes del líquido extracelular, ¿no? Que pueden producir aumento, por ejemplo, del líquido extracelular, disminución del líquido extracelular, ¿no? ¿Qué van a tener acá? La hipotensión, disminución de turgencia de la piel, mucosas secas, ¿no? El deshidratado, que pierde líquido, ¿no? En cambio, si tienes aumento, ¿no? Te va a dar hipertensión, el galope, se acelera el pulso, o se pone más fuerte fundamentalmente, ¿ya? El reflujo hepatoyugular, ¿no? Por la presión interna, entonces uno puede ver reflujo acá, hepatoyugular, aumento de la presión, etc. Revisen bien toda esta sintomatología que es importante. ¿Ya? Cuando hablamos de hipercloremia, ¿no? Normal hasta 105, ¿no? Cuando hablamos de moderada, mediana y severa. O si nosotros tenemos una hipercloremia mayor de 125, ya eso es grave. ¿Ya? La hipernatremia normal de 135 a 145, ¿no? Pero si de aquí tenemos ya que se aumenta a 150 ya moderada, si tenemos 160 ya esa es una hipernatremia grave. Y aquí cuidado, porque cuando nosotros tenemos hipernatremia, el manejo debe hacerse con mucho cuidado. ¿Cuándo se produce hipernatremia, por ejemplo? En un paciente que pierde líquido, pierde agua, pero no pierde electrolitos, ¿no?
entonces disminuye la cantidad de agua y la cantidad de electrolitos y de sodio no disminuye, sino aumenta, ¿no? La concentración por disminución del agua, ¿no? Entonces el deshidratado se le van a incrementar los electrolitos al deshidratado. Mientras más pérdida, lo que pasa es que no siempre se pierde agua sola, salvo por ejemplo en los pacientes que tengan problemas de que no ingieren el agua, ¿no? Hay pacientes que están mal y no les cumplen con darle la cantidad de líquido que deben darles, entonces eso se deshidrata, porque le van a poner menos de lo que ellos necesitan para cubrir sus necesidades. Pero el asunto es que no siempre hay una pérdida absoluta de agua pura, siempre está con electrolitos, ¿no? Mezclada, por eso hay que tener cuidado en eso. ¿Ya? Pero esas son las cifras, ¿no? Encuentran una cifra superior, entonces, ¿no? En la hipernatremia, esos son diferentes tipos de hiponatremia. La hiponatremia, al revés, ¿no? Si nos vamos para abajo, menos de 120 grados. Y aquí hay que tener cuidado para la reposición. Nosotros no podemos generalmente se repone con sustancias isotónicas, no hipertónicas, porque si nosotros ponemos rápidamente cloruro de sodio, ¿no? Podemos producir desmielinización y el paciente entonces entra en una crisis y puede tener tal gravedad que puede morirse. Entonces hay que tener cuidado, no es cuestión de poner, le falta sodio, pongámosle sodio, no es así. Máximo pueden poner 12.000 equivalentes litro por hora, no más, porque si ustedes ponen mayor concentración, entonces pueden producir disturbios o alteraciones graves, ¿no? En el paciente. Bueno, a pasar un poquito esto porque si no ya se nos... La hipercalemia, el manejo, como ven ustedes, del potasio es muy difícil, ¿no? Muy delicado. Han visto ustedes que concentraciones que cambian ahí pueden ir a la muerte del paciente. Entonces, por ejemplo, mayor de 7, ya cuidado, estamos frente a una hipercalemia o una hiperpotasemia grave. Aquí hay sintomatología, pero que puede confundirse con cualquier otra. Pero aquí nos ayuda mucho el electrocardiograma. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Esto de aquí nos puede inmediatamente, por ejemplo, ¿no? Un electrocardiograma nos puede indicar inclusive la gravedad del caso. Mientras más ensanchado está el QRS, que a veces ya se forma como si fuera, entonces eso nos puede indicar que ya estamos a punto de que el paciente haga un paro cardíaco, ¿no? Entonces estas características, ténganlas en cuenta ustedes, revísenlas bien, ¿ya? ¿Qué es lo que van a encontrar en el electrocardiograma en un paciente con hipercalemia? ¿No? Por ejemplo, ven ustedes aquí ya uno que ya casi como ondas, ya está prácticamente al borde de que se produzca un paro cardíaco, ¿no? Ya bueno, estas son las causas diferentes, ya, de la causas de la hiperpotasemia, ya para que la revisen. Esto ya lo han estudiado ustedes también probablemente en la parte clínica, ¿no? Aquí se las he enumerado para que ustedes tengan toda una lista. ¿Y qué hacemos? Un paciente con hiperpotasemia, cuidado, ¿no? Porque este paciente se puede morir si no actuamos directamente, si es una hiperpotasemia grave. Entonces, en esos casos, ¿no? Al paciente, ¿cómo lo podemos manejar? Por ejemplo, poniéndole gluconato de calcio.
Ahora, el gluconato de calcio dice, introduce potasio en la célula, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque aquí lo que nos puede matar es la hiperpotasemia extracelular, a nivel de la sangre, fundamentalmente, ¿no? Esto no es en mínima cantidad, pero más importante es esto, que antagoniza los efectos del potasio sobre la conducción cardíaca. Eso es lo más importante. En esto muy poco. Este es lo más importante. O sea que nos da tiempo, ¿no es cierto?, para actuar. Lo desensibiliza a la fibra cardíaca, la desensibiliza un poco de la acción del potasio. De la acción del potasio, ¿no? O sea que nos sirve como algo que nos disminuye la hipersensibilidad y que puede ya producirse un paro cardíaco. Entonces el gluconato disminuye eso, que se produzca inmediatamente eso, y nos da tiempo para actuar. El bicarbonato igual. ¿Por qué? Porque en la acidosis extracelular, ¿no?, en la acidosis, ¿ya?, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber un intercambio de potasio con hidrógeno, con el ion hidrógeno, ¿ya? Porque como aumenta el ion hidrógeno en la acidosis, ¿no?, aumenta el ion hidrógeno a nivel del extracelular, entonces hay un mecanismo, ¿no?, por el cual se produce un intercambio que entra el organismo se defiende así, entra hidrógeno dentro de la célula y lo intercambia con potasio. Pero ¿qué ocurre? Si el potasio está elevado y estamos con hiperpotasemia, esto va a agravar la hiperpotasemia, ¿no? La va a agravar porque aumenta, sale potasio de la célula. Entonces, en este caso, el bicarbonato, ¿qué es lo que hace? Va a disminuir la acidosis en estos pacientes extracelular, y al disminuir la acidosis va a bloquear ese mecanismo de intercambio, ¿me entienden, no? Ya, entonces uno, por ejemplo, un paciente que tiene hiperpotasemia y está en acidosis, ¿no?, bicarbonato también temporalmente le va a mejorar la acidosis y va a disminuir ese intercambio. La insulina, igualmente, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente así, agarramos unos 100 centímetros de dextrosa y le colocamos 20 unidades de insulina y lo pasamos a goteo, ¿no?, a goteo. Entonces, esa insulina que va llegando va a ser de que la glucosa estimula la entrada de potasio a la célula, ¿ya? Esa infusión de glucosa, como digo, 10 unidades o 20 unidades, generalmente se dan 100 centímetros cúbicos de dextrosa con 20 unidades de insulina, ¿no? Y eso lo ponemos y hace de que haya penetración, ¿no?, de potasio dentro de la célula, ¿no?, a la célula, disminuyendo el potasio extracelular. Los agonistas beta-adrenérgicos, que también pueden utilizarse, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, esta es una forma de utilizar estas resinas de intercambio catiónico, ¿no? A nivel, por ejemplo, uno puede poner enemas, ¿no?, con estas resinas. Entonces se produce un intercambio con mayor concentración de ciertos electrolitos que van a producir salida de potasio, ¿no? Este tipo de resinas es importante también utilizarlos, pero a veces no nos da tiempo, pues, porque esto es tan rápido, ¿no?, que, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Estamos en una emergencia, potasio, ¿no?, le ponen ustedes una hoja, calcio, gluconato, todo, y se mantiene, el paciente se está yendo al paro, ¿no? ¿Cuál es la última opción que nos queda? Para que el paciente no haga paro, llevarlo a hacerle una hemodiálisis. Entonces ustedes lo llevan a la máquina y rápidamente le producen ahí, ¿no? Es peor todavía si estamos frente a un paciente con insuficiencia renal, ¿no?
Entonces eso no esperar mucho ya de frente, hay que llevarlo a que se haga su hemodiálisis el paciente. La diálisis, y más que la diálisis peritoneal aquí es muy lenta, salvo que esté instalado. Hay que hacer hemodiálisis de frente. ¿Ya? Entonces, más o menos con esto ustedes tienen una idea, ¿no? de lo más, pero también revisen lo que es hipercalemia, hipocalemia, hipercloremia, que son dan menos problemas que en el caso que yo les he explicado. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con todas estas alteraciones, como ven, que se producen en el problema de los disturbios hidroelectrolíticos. Si tenemos opción de hacer una práctica, vamos a ver si programamos, y no sé, a pesar que estamos con el tiempo por la cuestión esta de la acreditación, ya, entonces sería conveniente para que ustedes tengan una visión más directa y sobre todo puedan manejar un paciente así como se dice, a la cabecera del enfermo, ¿no? Le doy un caso y ustedes lo estudian y venimos y lo discutimos acá. ¿Ya? Vamos a ver eso. Bien, entonces yo creo que con esto tienen una visión general y por favor revisen también, porque ya no hay tiempo, esto es tan extenso, yo quería darles la cosa práctica. Revisen también un poco de lo que es equilibrio ácido-básico. ¿Ya? Si hacemos esta, uno de ustedes se va a ocupar del equilibrio ácido-básico. ¿Ya? Y al otro discuten el caso. Entonces hacemos una práctica de eso. ¿Ya? Ok, listo, con eso terminamos la clase. Doctor, una pregunta, con respecto al calcio, el único que te queda 8 horas, pero el tiempo de acción del... ¿De qué? ¿Cuál? Para la utilización de una hiperpotasemia, acá se administra cada 8 horas el carbonato de calcio, el tiempo de acción es 30 minutos. No, es que lo que buscamos con el gluconato de calcio, como les digo, no es tanto bajar el potasio, No darnos tiempo para hacer, sino darnos tiempo para hacer otras medidas. ¿Ya? Entonces tampoco lo pueden poner muy seguido, porque llega un momento en que más bien en lugar de hacerles bien, eso más bien lo hipersensibiliza. Por eso cada 8 horas pueden utilizarlo, pero digamos no es el tratamiento que es, ya este es el tratamiento para la hipercalemia, ¿no? ¿Ok? Rolo.